Estuvieron esperando y pidiendo mucho este resumen. Muchas gracias a todos por su paciencia. Esta miniserie contará 7 distintas historias. Si no has visto el resumen de la película, te la dejo por acá. Sin más que decir, empecemos. Para comenzar, vemos a esta chica escapando. Su nombre es Kerly, y no la puse en el resumen anterior, pero ella les preguntó a nuestros protas si podía escapar. Ella llega hasta unos baños en donde se pone a llorar y se empieza a quitar todas las cosas que la hacen ser única. Días después nos encontramos en la clase, y esta es la profesora de matemáticas, que habla sobre lo ocurrido. Joseph está más que tieso, y Caspar está con la policía. Una chava pregunta si Kerly estaba en el tiroteo y la profesora se enoja. Estamos en una tienda. Ella es la abuela de Kerly, y ve en el periódico que están buscando a su nieta. Se la encuentra en el camino y vemos que está muy diferente. Platican sobre si ir a la policía a declarar. Al llegar, el policía la acusa de haberlo hecho y por qué no pidió ayuda. Al día siguiente en la escuela, este grupito de chicas molesta a Kerly sobre lo que ocurrió y ella le pregunta sobre lo que pasó en la playa. Para los que no recuerdan lo que pasó, fue esto. Al salir, las chicas le dicen que no diga nada sobre la playa, pero ella dice que hablará igual y cada quien se va por su lado. En otra parte, Kerly habla con este chato sobre la playa y que hablará con la policía, pero necesitará pruebas. En otra parte, las chicas llegan con Thea, que era la novia de Caspar. Le preguntan si le interrogaron y dice que sí. Kerly habla con este tipo llamado Tit para pedirle su cámara con la que fotografió lo que pasó. Kerly llega a la casa de Tit y le dice a su mamá que necesita entrar con una excusa falsa. Encuentra la cámara y se la lleva. Al día siguiente le lleva la prueba a la policía. En la escuela, la profesora le dice a Kerly que hable con el profesor de literatura, que es como un psicólogo. Le dice que se relaje y piense en cosas que la relajan. Dice que es estúpido y el maestro la llama por error Kadri. Esto hace que se moleste y se vaya. Estamos en el baño y en eso entran las chicas. Empiezan a intimidar y a decirle de cosas a Kerly. Ella se defiende mojándolas con una manguera. Llega con Tit y vemos que está su madre y el policía. El poli le dice que nadie admitió nada y no había nada en la cámara. Kerly le pide que confiese y este acepta. Confiesa que sí pasó. Él estaba ahí y escondió las fotos. Luego vemos a la maestra que dice que es uno o dos que hacen de las suyas, pero no toda la clase y todos se van. Vemos al papá de Joseph llegando a casa. Ve su caja de armas vacía y escucha a las ambulancias pasar. Así comienza nuestro segundo capítulo. Estamos en una reunión de padres y maestros hablando sobre el incidente. Los padres culpan a Joseph y los maestros tratan de defenderlo. Estamos con los padres de Joseph. La madre ve en el periódico la noticia de su hijo y culpa a su esposo. El papá platica con el poli sobre las armas y sobre su probable castigo. Luego unos padres hablan y culpan a Joseph y a su papá, y este pelón hará lo que sea por justicia. La policía revisa el lugar y la mamá, que por cierto se llama Lina, solo se va. Vemos que el papá trabaja de bombero y corre por una emergencia, pero no hay tiempo porque su jefe lo detiene y le dice que se tome un descanso por lo sucedido. Vemos que Lina está en la casa de su hermana. Tocan a la puerta y son los profesores queriendo hablar con el papá. El papá llama a su esposa queriendo que regrese, pero ella dice que no. Esa misma noche llega hasta su casa para intentar llevársela. Le dice que no y que lo mejor que puede hacer es llamar a familiares para el funeral. Al día siguiente llega su sobrino llamado Igmar, un primo de Joseph. Le dice que si se puede quedar hasta el funeral y le dice que sí. En la noche, Lina le dice que consiga dinero para el funeral. Al llegar a casa, Lina ve que no están las cosas de Joseph y busca su traje. Hablan un poco y el papá, que por cierto se llama Margus, le dice que no es tan malo y lo demostrará yendo a los funerales de los chicos. Llega hasta el funeral de Anders, pero no lo dejan pasar y le dicen que se vaya. Esa noche, Margus llega al departamento y se encuentra con el grupito de papás. Le dicen que tuvo toda la culpa y aquí empiezan los putazos entre todos. Al final, Margus se disculpa. Esa noche le pregunta a Igmar por qué no se queda, y este le dice que ya tiene un padre.
Al día siguiente vemos que ya está todo listo para el funeral, pero por el dolor vemos que saca una botella de alcohol. El funeral ya se estaba llevando a cabo, pero Margus no llegó. Lina llega toda emputada y ve que estaba como dormido. Ambos se van y nos damos cuenta que no había bebido alcohol. Al llegar Igmar, Margus se mete al baño y por primera vez empieza a llorar por su hijo. Luego por fin llega al cementerio para darle el último adiós. Al llegar a casa ve una carta de Igmar. Supongo que dice que se fue porque ya no lo vemos en el departamento. Margus entra a la cocina y ve a su esposa. Le dice que se siente porque ya van a comer. Vemos a la maestra de matemáticas, que por cierto su nombre es Laine, y otra fumando y chismeando sobre los alumnos. En eso escuchan ruidos y salen corriendo. Así comienza el tercer capítulo. Vemos a la directora y la maestra llamando a los padres de familia y decirles lo ocurrido. Al llegar a casa le cuenta la noticia a su esposo. Al día siguiente llega un consejero para poder hablar con los padres. Esa tarde llega con Margus, pero no se encontraba. Al salir, el consejero y la maestra discuten sobre lo que pasó y que sus alumnos le tienen miedo. Esa noche llega con su amiga a una fiesta de disfraces que no es para nada relevante. Al día siguiente se encuentra con Kerly y le dice que si quiere hablar puede hacerlo con ella. Al día siguiente vemos que están en una obra de teatro, que por cierto es muy mala. Al salir comentan que deberían hacerlo más seguido. Por la mañana se encuentra con el policía de hace rato y la directora. Le cuentan sobre lo que pasó en la playa y dice que fue su culpa y cómo no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Esa noche, entre cigarros y alcohol, ahoga sus penas y se mete a la tina. En otra parte, su esposo estaba en una lectura. Por cierto, es una clase de escritor, pero recibe varias llamadas de ella. Le pide que la saque de la tina. Llega a la casa y derriba la puerta. Logra sacarla y entre sollozos se dicen que se aman. Al día siguiente es su cumpleaños, y qué mejor manera de festejarlo que con la persona que más amas. Al día siguiente, la felicidad no acaba. Es festejada por sus compañeros y también por sus alumnos, así que podemos decir que fue un... Vemos a una niña corriendo y a los bomberos que llevan a alguien en camilla. Descubrimos que es Thea. Empieza a recordar lo que pasó ese día y le sacan una bala. Así comienza este cuarto capítulo. 4 meses después, vemos que está mucho mejor. Sale de su departamento y ve que le llegó una carta. Llega a la clase y empieza a recordar sus momentos con Caspar y la playa. Llega al depa de Caspar y busca a su abuela, pero la atiende otra chica diciendo que ella ya no vive ahí. Al día siguiente, después de las clases, se mete a la computadora a ver una dirección que tiene que ver con Caspar. Estando en el salón de teatro, todos discuten sobre la obra, así que le dicen a Thea que escriba la obra ya que ella es buena en esas cosas. Esa tarde se dirige a la estación de trenes y se encuentra con la maestra de matemáticas. Al llegar, se encuentra con la mamá de Caspar y empiezan a hablar sobre él. Dice que quiere visitarlo, pero dice que no, porque la abuela ya tiene todas las visitas apartadas y no ha llamado. Solo habla con su abuela. En eso, llega el papá y se ofrece a llevar a Thea. En el camino, vemos que es un tipo rabo verde. Al llegar, le da el número de la abuela de Caspar. Al día siguiente estamos en un examen y por haber ido a investigar, Thea no estudió. Un compa le pasa copia, pero la maestra la descubre, pero al final se la deja pasar. Por la tarde, por fin llega a la casa de la abuela y comienzan a hablar. Terminan con Thea pidiendo que le entregue una carta. Al principio dice que no, pero luego dice que sí. Al día siguiente estamos en un pasillo y las chicas dicen que cada pelón que estaba en la playa tendrá que ir con el abogado y sus padres. En otra parte tenemos a la abuelita de Caspar, solo digámosle Aboy, y se encuentra con Thea. Pregunta qué le dijo y Caspar no respondió. Estamos con la abogada. Le dice que su castigo no será tan grave por lo de la playa y solo tendrá que cumplir 50 horas de servicio comunitario. Pero luego vuelve y le dice que cuando termine su castigo puede ver a Caspar. ¿Ya? Al llegar a casa, llena su solicitud para verlo. Al día siguiente estamos de nuevo en la escuela. La llaman y el chato de hace rato que le pasó copia se le empieza a casaquear, o sea, se le empieza a ligar. Thea le confiesa que ha tratado de ver a Caspar y este se pone un poquito celoso y de una se lo dice a toda la clase. Todos la empiezan a juzgar, pero a ella no le importa. Ese día por fin llega a la cárcel donde estaba Caspar y llega el momento que todos estaban esperando desde hace meses. Ella se sienta y lo espera.
Oye, Caspar, Caspar, hey carnal, te estamos esperando, Caspar. Al final llega un policía que le dice que Caspar no quiere hablar con ella. Destrozada y con el corazón hecho pedazos, se regresa a su casa. Los papás le preguntan qué pasó y ella les cuenta. Al final, como todo buen padre, la aconsejan y la hacen sentir mejor. Tocan a la puerta y son sus compañeros de teatro. Le cuentan lo genial que estuvo la obra y se la quieren llevar a celebrar. Esta acepta y se va, pero antes de irse revisa el mismo buzón de hace rato y ve que es una carta y adivinen de quién es. Pues ni más ni menos que de Caspar. Nos encontramos en este escenario donde este tipo les dice a unos padres de familia lo que pasó en la playa y cómo sus hijos, Paul, Anders y demás habían sido culpables. Así comienza este quinto capítulo. Nos encontramos 5 meses después de lo sucedido. Seguiremos la historia del papá de Paul, Vaino. Tiene una esposa llamada Irene, que parece no sentirse muy bien. Vemos a esta señora que trabaja de veterinaria. Será relevante en el episodio, que por cierto se llama Julia. Vaino habla por teléfono diciendo lo que pasó. En eso tocan a la puerta. Son un grupo de jóvenes que ayudan a los padres de los afectados, pero él dice que no. Al día siguiente va a visitar la tumba de su hijo y se encuentra con Julia. Vemos que Irene se ve mucho mejor y hace comida para su esposo, pero no llegó. Él estaba cenando con Julia. Hablan y vemos que Vaino siente algo por ella. Al llegar a casa se da cuenta de la cena. Habla con su señora y empiezan a discutir. Él dice que quiere hablar sobre su hijo, pero ella solo se va. En la noche hablan y él se disculpa. Al día siguiente vemos que están en paz, hasta que llama a Julia e Irene empieza a sospechar. Hablan de ella. Llega a la casa de su papá porque era su cumpleaños, pero al entrar lo ve todo tieso. Para olvidarse de su dolor, llega a una fiesta y se pone romanticona con este tipo, pero entre plática y plática se termina yendo. Vaino recibe una llamada de Julia diciendo que está perdida en el bosque, entonces él se va a buscarla. Al final la termina encontrando en una parada de buses. Llegan hasta su departamento, la ayuda y la ropa. Porque es lo que un hombre hace. Al llegar a su casa se encuentra con una nota de su mujer. No sé qué dice, pero nos da a entender de que se va de la casa. Al día siguiente lo vemos en la casa de Julia y convenientemente llega el tipo anterior y lo vemos algo celoso. Entonces nuestro prota solo se va. Al día siguiente entra a su clase y pone a todos en orden. Hace lo típico que hacen en los colegios. El que quiere aprender que se quede y el que no que se vaya. Pasamos a ver a Julia que está con su padre. Le dice que todo estará bien y no lo enviará a una casa de retiro. Ambos se encuentran y deciden irse a casa. Querían que algo entre ellos pasara, pero ella no estaba lista y él respeta su decisión como todo un caballero. Al llegar a su casa se encuentra con Irene. Al día siguiente llevan a su perro para una operación y se encuentran convenientemente todos. Les dice que se vayan porque la cirugía va a tardar. Llegan al mismo restaurante donde estaba con Julia, hablando sobre que todo es diferente y le pregunta si es Julia la indicada y él le dice que sí. Ella está bien con eso. De repente los llama Julia y les dice que el perro está bien. Julia lleva a su papá hasta una casita donde se quedará, mientras que Vaino habla por teléfono con un compa. Él le dice que si le hace favor de llevarle flores amarillas a Julia los domingos y el compa le dice que sí. Nos presentan una entrevista a un chavo llamado Thomas. Es uno de los que molestaba a nuestros protas. Le dictan una sentencia. Vemos que está en silla de ruedas por lo ocurrido y le preguntan si se arrepiente de lo que hizo y dice que sí. Así comienza nuestro sexto capítulo. Al llegar a casa, vemos que sus vecinos lo observan y lo juzgan. Al entrar, toda su casa ha sido adaptada para su condición de discapacidad. Sus padres hablan sobre que se ve muy feliz a pesar de lo ocurrido. Al día siguiente vemos que está en rehabilitación. Esa mañana llega a su nueva escuela, pero como es de esperar, todos se le quedan viendo raro. Pasa al frente y se presenta. Al terminar la clase, todos hacen bolita y comienzan a preguntar sobre por qué está así. Pero al final, todos están dispuestos a ayudarlo. Esa tarde nos encontramos haciendo grafitis en contra del bullying en las escuelas. Entonces una chica se le acerca invitándolo a una fiesta, a lo que este dice que sí. De repente aparece la chava del primer episodio, que por cierto su nombre es Katy. Hablan sobre que los nuevos amigos de Thomas no pueden saber sobre que él era uno de los chavos que molestaba a nuestros exprotas.
Pasamos a ver cómo se divierten todos, pero se nota que no vieron las de Rápido y Furioso porque Thomas se termina cayendo por una piedra. Llega a su casa y su madre lo cura. Este le pregunta por qué ella no sonríe y le dice que le dé algo de tiempo. Al día siguiente, Thomas se encuentra en su recuperación, pero se frustra y no continúa. Empieza a hablar con este tipo sobre las cosas de la vida. Termina preguntando cómo quedó en silla de ruedas. El tipo le dice que fue en combate en Vietnam, y le hace la misma pregunta a Thomas y le dice que le dispararon. Esa tarde es empujado por Katy para llegar con su oficial de libertad condicional. Al llegar, Thomas le pregunta por qué lo besó, porque sí, estos dos se besaron en una escena poco relevante, y ella le dice que fue porque no le queda nada, todo es una basura y él es lo mejor que tiene. Ya por la noche, Thomas y sus amigos llegan a la fiesta. Se tiran miraditas con la chava que lo invitó. Llega hasta su cuarto donde se quedan solos y proceden a hacer él. Al día siguiente, los papás empiezan a discutir sobre quién tuvo la culpa y cómo ya nada volverá a ser igual. Afuera, hablan sobre si ir al psicólogo e irse muy lejos, solo ellos tres. Nos encontramos en el centro comercial. Llega Katy y a la vez la chica con la que tuvo un polvo. Un chico se le acerca y le pregunta sobre el tiroteo. Thomas admite haber estado ahí, se enoja y se va. Lo persigue la chava y le confiesa que ella ya sabía todo. Nuestro prota se enoja y se aleja. Para darle el ataque final, le dice que no puede ser su novia, ya que ella no está lista. Al llegar a casa, reniega sobre lo sucedido y empieza a llorar. Sus padres tratan de consolarlo y vemos un momento emotivo. Llega con el tipo de hace rato. Este procede a darle un consejo que supongo que a más de alguno le puede ser útil. Tuleb muuta neid asju, mida me muuta suudame ja leppida nende asjadega, mida me muuta ei suuda. Ja õppida nende vahel vahet tegema. Después de su rehabilitación, pregunta sobre el tipo que le dio el consejo. La chica le dice que lo encontraron muerto en su casa. Suponemos que lo hizo por voluntad propia. Llega hasta la playa donde todo ocurrió y comienza a tener unos cuantos flashbacks. Decide irse, pero le es difícil. De tanto forcejear, se termina cayendo. Llega a su casa y le pide a su mamá que lo cure. Al día siguiente, llega a la clase y escucha que están hablando de lo que pasó. Entonces él comienza a dar explicaciones sobre lo ocurrido. Terminan preguntándole por qué los intimidaba, y él responde que no sabe. Pensaba que todo era una broma, que todo era divertido. Una chica le sugiere contar sus experiencias en público. Ese día había una actividad para concientizar sobre la violencia escolar. Al principio no estaba seguro, pero luego se desenvolvió. Por la tarde vemos que está con Katy, quien le venda los ojos y le tiene una sorpresa. Llegan a una piscina y comienzan a nadar. El episodio termina con la pregunta: ¿siempre hay una habitación detrás de una puerta? Vemos que condenan a 5 años de cárcel a este tipo llamado Yuri. Su abogada, llamada Ingrid, se prepara para irse. Este no estaba de acuerdo con su sentencia, así que trata de atacar a Ingrid. Al salir, la detiene su compañera, quien le dice que no se vaya porque es muy arriesgado. Le dice que está sangrando de la ceja y en eso escucha a los policías y a la ambulancia pasar. Así comienza nuestro último capítulo. Vemos que llevan a una persona para encarcelarla. Por el momento no sabemos quién es. Volvemos con Ingrid. Tiene una plática con su jefe. En resumidas cuentas, nos dan a entender que ella será la abogada de Caspar. Y por fin llega el momento que todos estaban esperando. Volvemos a ver a Caspar. Ingrid le pregunta qué fue lo que pasó, y él empieza a tener unos cuantos flashbacks. Al entrar a la sala, lo empiezan a interrogar. Él le empieza a contar lo sucedido, pero se queda a medias porque le sangra la nariz y empieza a llorar. Esa noche llega a una fiesta de trabajo, pero al entrar ve que está este tipo llamado Rasmus. Suponemos que es su ex. Al día siguiente va a su trabajo y escucha las noticias. Mencionan lo sucedido en la escuela. Dicen que no tienen oportunidad y es una pérdida de tiempo y una pérdida para el Estado. Vemos en los periódicos diferentes acusaciones en contra de nuestros exprotas. Llega a su trabajo y le empiezan a interrogar. Preguntan sobre cómo es él y por qué lo hizo. Ella no da mayores detalles. Volvemos con Caspar, quien está encarcelado. Su compañero de celda lo intimida. Trata de defenderse, pero todos empiezan a darle putazos. Al día siguiente lo vemos todo madreado. Ingrid empieza a interrogarlo sobre lo sucedido.
Él no dice nada y ella pregunta si realmente quiere ser defendido por ella. Él responde preguntando si su cara estará en todo el país. Responde que sí, y él dice que no importa. Ella le aconseja que diga lo que pasó en la playa y le toca el hombro. Esto hace que tenga un recuerdo. Estamos en la playa y vemos como Joseph lo empieza a patear. No dirá nada porque se siente avergonzado. Võivad nüüd relvad võtta või? Ella le dice los castigos que recibirá, pero también las posibles salvaciones que tendrá. Entre ellas será confesar lo que pasó en la playa. Le dice que la corte no debe enterarse que eran amigos, al menos hasta el final. Teid ei huvita absoluutselt, mis tegelikult juhtus. Al salir, tiene una reunión con la profesora que vimos al principio, con la cual empieza a hablar sobre Caspar. La profesora dice que era un chico promedio y bastante normal. Ingrid le dice si puede escribir una carta positiva para usarla en la corte, y ella le pregunta si ya conocía a los padres de las víctimas. Volviendo con Caspar, tiene un recuerdo de la escena final de la película. En eso, llega un policía diciendo que tiene visita. Es Thea, pero él dice que no quiere ver a nadie. Ingrid llega con la abuela de Caspar, tiene una plática y al final solo se retira. En la cárcel hacen una requisa. El policía le pregunta si tiene alguna queja y dice que ya no quiere tener ninguna visita de nadie. Hablando de nuevo con Ingrid, le dice que debió ser mejor amigo. Él sabía que Joseph era más fuerte que él. Ingrid le dice que hable, porque si no todos los alumnos pensarán que es mejor hacer una tontería que hablar del problema con alguien más. Llega corriendo a su oficina. Uno de sus compañeros le pregunta sobre el caso, al mismo tiempo que trata de meterle mano. En eso recibe una llamada de Caspar. Le dice que quiere hablar con ella. Parafrasea con ella y le dice que pierde el tiempo, porque lo van a transferir a otra cárcel. Pero antes de irse, la abraza. Pero todos sabemos qué intenciones tenía ese abrazo. Le dice que quería comprobar si el sentimiento era verdadero. Al salir, es interceptada por este tipo que es el periodista. Le cuenta que la jueza está siendo sobornada para que dicte sentencia máxima, pero ella dice que no podrá. Llega a la oficina de su jefe, quien le habla de cosas irrelevantes. Termina diciendo que si está enamorada de Caspar y amenaza con despedirla si el caso continúa y ella solo se va. Llega con nuestro prota y ella le dice que ya no sabe qué hacer, todo parece estar perdido. Él le dice que no se dé por vencida, pero que no se vaya, ya que sin ella, él no tiene nada. Al día siguiente, volvemos a ver a Thomas. Ingrid le pregunta si Caspar merece ir a la cárcel. Él no responde, pero le dice que mejor responda estando en la corte. Llega el día. Vemos que están presentes todos los personajes que habíamos visto anteriormente. La jueza empieza a leer los delitos de los cuales se le acusa. Le pregunta si se declara culpable. Él dice que sí y empieza el caso. Comienzan a pasarle a los testigos, que si una vio que estaban hablando en las escaleras, que si entraron con ganas de hacer maldad y demás cuestiones. Pasamos con Thomas. Le preguntan si ellos eran amigos y dice que no. Preguntan si él había golpeado a Joseph y Caspar y dice que sí. Termina diciendo que lo siente. Toman el receso e Ingrid habla con Caspar para decirle que le fue bien con Thomas y que la única manera de salvarse es recibir el perdón de sus compañeros. Sina oled mind juba praegu päästnud. Llega con la jueza, le pregunta por qué es una vendida y que trate de ayudarla, pero esta le dice que no y que se vaya si no va a llamar a la policía. Al llegar al departamento, su hermana le dice que en el periódico hablan sobre el enamoramiento de ella y Caspar, a lo cual ella procede a llorar. Al día siguiente llega a la corte. La fiscal comienza a dar su testimonio. Dice que entiende por completo las acciones de Caspar, comprende el grave error que es la violencia escolar. Sin embargo, eso no es suficiente para agarrar un arma y hacer justicia por mano propia, por lo cual quiere que le apliquen la sentencia máxima. Entonces llega el turno de la defensa. Dice que muchos de nosotros, al ver que intimidan a un compañero, no nos levantamos por él o ella. De lo contrario, no existiría violencia escolar. A diferencia de Caspar, no preguntamos a los demás, padres, compañeros o maestros, qué pueden hacer sin perder su dignidad. Poner a Caspar en la cárcel solo lo convertiría en una víctima más. Caspar dice que lo lamenta, pero si hay alguien que aún lo escuche, lamenta no haber hablado antes sobre lo que pasaba en esa clase. Entonces el jurado se retira para deliberar. En eso pasamos a una escena donde Caspar llama a Ingrid y le pregunta que
Si le dictan sentencia, lo esperará y ella solo se retira. Llega el veredicto final. Es condenado a 5 años de cárcel, pero luego leen el último veredicto, el cual dicta que será puesto en libertad condicional. Vemos cómo su abuela y mamá están felices. Ella llega al baño a refrescarse, pero vemos que se pone a llorar. Al salir, la esperaban muchas personas que estaban en contra, junto con el periodista, pero sale de ahí a toda prisa en su carro y se va. Llega a la oficina de su jefe, el cual la felicita por su trabajo, pero ella en realidad llegó para renunciar. Vemos a Caspar de nuevo en su cuarto. Su abuela mira por la ventana y llega un carro, y adivinen quién baja de él. Así es, no es otra que Ingrid, dándonos a entender que al final ella y Caspar terminaron juntos. Así termina The Class 2, la miniserie. Cuéntame, ¿qué tal te pareció la miniserie? En lo personal, valió por completo la pena. Ahora que hemos visto todo lo sucedido, quiero dejar un mensaje. Si eres de las personas que intimidan a los demás, las molestas o las haces sentir menos, piensa, ¿cómo te haría sentir si te hicieran lo mismo o peor? Si no te agrada una persona, perfecto, está muy bien. Solo trata de pasarla o ignorarla, pero no le hagas el mal. Por el contrario, si eres una de las personas a las que intimidan, trata de hablar con alguien más. Imagino que te lo han dicho muchas veces, pero créeme, es la mejor opción. No te quedes callado. Y si ves a alguien que está en problemas, trata de ayudarlo. Sé la diferencia entre los demás. Espero que te haya gustado el video. Dale like, comenta y comparte para que podamos llegar a más personas. No siendo más, adiós.